servirte siempre con fervor y fiel permanecer. Santo Consolador, hasta que vuelva a ti, mantén el fuego de tu amor ardiendo siempre en mí. Santo Consolador, tu aliento pone en mí y gozaré de eternidad aún viviendo aquí. Amén. Buenas noches, gracias por estar reunidos en este tiempo con nosotros. Y queremos hoy iniciar este diálogo acerca de qué significa la fiesta del Pentecostés, de qué manera el Pentecostés es importante para cada uno de nosotros. Y déme oportunidad primero de darle la bienvenida a cada uno de los pastores que hoy nos están acompañando y que vamos a conversar juntos, esperando que este sea un espacio de bendición para ustedes. Permítame presentarles al Pastor William. ¿Quieres, Pastor William, comentarnos, dar un saludo a nuestros hermanos que nos están acompañando en esta noche? Dios les bendiga, hermanos. Es para mí una bendición poder participar en esta charla. Soy el Pastor William Roblero Díaz. Estoy pastoreando en la iglesia El Divino Salvador de Córdoba. Y nuevamente les reitero el agradecimiento con el Pastor Francisco. Y también me da mucho gusto poderles ver y saludar en esta hora. Gracias. Está también con nosotros el anciano de iglesia Irving, Isaí Espino. Entonces, él se presenta, por favor. Buenas tardes, hermanos. Es un gusto y una bendición enorme poder compartir con ustedes esta plataforma, estos momentos en el cual, al lado de estos hermanos consiervos del Señor, vamos a abordar esta temática tan importante sobre lo que es Pentecostés en este momento que estamos pasando épocas de confinamiento y de pandemia, y entender cómo es que el Espíritu Santo sigue actuando en medio de nosotros. Me da mucho gusto saludarlos, agradezco la invitación del Pastor Francisco Limón y me honra estar con mis hermanos William, mi hermano Luis Arturo y mi hermano Miguel Ángel. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, Irving. Gracias. Es una bendición que nos estés acompañando. Pastor Miguel Ángel, ¿quisieras presentarte? Hombres, estoy muy contento de poder participar en esta charla sobre el tema del Pentecostés, que creo que es un tema apasionante. Y pues un saludo a todos los pastores que están aquí con nosotros. Gracias a Dios por este tiempo. Y bueno, con la expectativa de poder aportar algo sobre el tema y también poder aprender de ustedes y aprender unos de otros, y que podamos aportar a la iglesia pues algo importante sobre este tema tan apasionante. Así que pues me da gusto poder participar. Gracias. Gracias, Pastor. Y cerrando este cuarteto, hoy con los que nos hemos reunido para este tiempo, está nuestro hermano Pastor Luis Arturo Santiago. Entonces le dejo que él se presente. Su servidor, Pastor Luis Arturo Santiago, vivo aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, atiendo, por gracia de Dios, la iglesia El Divino Salvador de la misma ciudad, y estoy muy contento, muy honrado de estar en esta plataforma digital, virtual, pues para compartir con mis compañeros, con mis consiervos en el Señor. Es un tema que seguramente será de mucha bendición y muy apropiado para estos tiempos de pandemia y confinamiento. Así es. Muchas gracias, pastores, hermanos. Gracias por el tiempo que toman para poder hacer esto. Y para los que nos están escuchando, saben, el poder
reunirnos en este momento y trabajar en línea y hacer algo donde colaboramos cada uno de nosotros, desde las casas, desde el escenario donde habitualmente estamos. Esa es una bendición, pero también implica ciertos retos y las limitantes que obviamente tiene el poder transmitir esto en línea, es decir, hacerlo en vivo y demás, implica eventuales detallitos técnicos que nos conflictúan, ¿no? De pronto el sonido tiene un pequeño chillido, cositas así de ese estilo. Les pedimos su comprensión acerca de esto, pero es también nuestra intención que al poder compartir podamos ser bendición para la vida de cada uno de ustedes. El tema realmente del Pentecostés es un tema muy, muy importante para la vida de la iglesia, ¿no? Entonces, esto es un diálogo, no hay propiamente un script desarrollado, sino que pensamos que la idea de generar un conversatorio es justamente esa oportunidad de simplemente compartir y explicar cómo en su momento nuestros padres de la Reforma también lo hicieron, generando muchos espacios realmente de diálogo, y que eventualmente en aquella época había gente que se sentaba y escribía lo que ellos iban dialogando. Hoy simplemente usamos la tecnología para poder compartir desde diferentes ángulos acerca de esta temática. Entonces, esperamos que sea de bendición este tiempo, que podamos ser de provecho para la vida de cada uno de ustedes. Empecemos, ¿por qué no?, tratando de generar este cuadro, ¿no? ¿Qué es el Pentecostés? ¿Cómo se origina? ¿Qué es esta fiesta? Cualquiera de ustedes nos puede compartir seguramente. Ok, voy a tratar de dar mi explicación y pues ustedes también podrán corregirme o ayudarme en el camino. Bueno, el Pentecostés era una fiesta de los israelitas que se celebraba 50 días o 7 semanas después de la Pascua. Es decir, el 50º día después del sábado de la semana de la Pascua. Eso lo podemos encontrar en Levítico, capítulo 23, de los versículos 15 al 16. Por lo tanto, sucedía el primer día de la semana. Esta festividad recibe varios nombres. Una de ellas se le llamaba la fiesta de la cosecha, que lo encontramos en Éxodo 23, 16. También se le solía llamar la fiesta de las semanas, y podemos encontrarlo en Deuteronomio 16:10, y el día de las primicias en Números 28:26. Y básicamente era una fiesta de acción de gracias a Dios por la cosecha. Es decir, el pueblo de Israel estaba muy agradecido con Dios porque Dios los había bendecido con la cosecha, y obviamente al ser un pueblo agrícola, sin duda esto pues producía mucha gratitud y mucho gozo en su corazón, y básicamente eso es lo que yo puedo entender que era la fiesta del Pentecostés. Sí, gracias. Es una fiesta, entonces Pentecostés es una fiesta de gratitud, ¿no? Una fiesta donde la gente muestra gratitud delante de Dios. Hay otro tipo de fiestas en el pueblo de Israel, ¿no? A veces asociadas con el pecado, con la búsqueda del perdón, como la Pascua también es para celebrar la liberación, pero en este caso es una fiesta de gratitud. No sé si alguno de mis demás hermanos quiere agregar algo más a este tema. De qué significa esta fiesta de Pentecostés. Tal vez Irving, no sé si quieres comentar algo. Sí, de hecho, la fiesta de Pentecostés, como bien ha comentado nuestro hermano William, es ese gozo que siente el pueblo de Israel por la bendición que Dios da y la oportunidad de presentar los primeros frutos, las primicias, y que eran llevadas al templo o al tabernáculo en su momento. Es una fiesta en la cual el pueblo de Israel presentaba principalmente los cereales, que eran los primeros frutos que se obtenían, ya que posteriormente en la otra fiesta que nosotros conocemos como la fiesta de Sukkot, es cuando se hace el cierre de la cosecha. Y también es muy interesante que dentro del pueblo de Israel es una fiesta en la cual hoy en día se celebra que se entrega las tablas de la ley. Algo que tal vez nosotros como pueblo evangélico no consideramos, pero que también es un motivo de gozo saber que Dios se ha revelado a su pueblo, ha hablado a su pueblo y ha dado su palabra normativa para que nosotros podamos conocerle y podamos amarle y servirle. Entonces, en este sentido, Pentecostés es una fiesta tanto de gozo, de alegría por los frutos, pero también una fiesta de revelación.
en la cual Dios entra en contacto con su pueblo, en caso de Éxodo a través de las tablas de la ley, y en caso de Pentecostés, el Nuevo Testamento, nos revela a través del Espíritu Santo y nos da el poder para poder ser testigos de Jesucristo. Okay. Bien, fíjense qué interesante este enfoque, ¿no? Porque no solamente es gratitud, sino también ese concepto de revelación tan importante en el Antiguo Testamento, como la revelación que se hace a través de la ley, como la presencia del Espíritu en medio de nosotros, que también es otro vehículo de revelación para nuestra vida, ¿no? Porque es el que ilumina, si podemos decir, incluso nuestra lectura del texto bíblico, ¿no? Qué interesante esto. No sé qué otra opinión podríamos vertir sobre este tema. No sé si el pastor Luis Arturo o Miguel Ángel quieren agregar algo sobre esta idea de la revelación que se hace presente a través del Pentecostés. Bueno, otro elemento que viene junto con pegado, dijéramos en el buen lenguaje coloquial, era esta idea de la permanencia de la bendición de Dios, porque, bueno, eso casi lo vemos en todo el Pentateuco, donde la constante de Dios siempre es de provisión, siempre es de seguridad, de cuidado, de dirección, de guía. Y el Pentecostés ciertamente era un sello más dentro de esta cadena de eventos en la que Dios demostraba su bendición constante. Ahora, es interesante que se celebra esta fiesta de las cosechas justo en medio del desierto. Eso es algo que a veces se nos escapa un poquito, porque tenemos que pensar en que los hebreos, al estar saliendo en Egipto, quizá no veían con ojos de lógica el celebrar o el dar gracias a Dios por las cosechas cuando, a ver, vamos a estar en el desierto, ¿qué gratitud podemos dar a Dios si nosotros salimos de Egipto y se piensa que lo que comían durante el camino eran granos y posteriormente tenemos la provisión de Dios del maná? Entonces, esta fiesta de Pentecostés para ellos realmente no era una fiesta, vamos a ponerlo de esta forma, y lo relaciono mucho con esta cuarentena. Nosotros celebramos a mamá y lo tradicional, por ejemplo, es salir a comer, salir a dar la vuelta, salir andando, regalos, etcétera. Y ahora esto cambia y celebramos a mamá en casa, a lo mejor con una comida austera, a lo mejor con lo que alcanzamos a preparar, pero de alguna manera lo celebramos con esperanza, y esta era la idea también del Pentecostés. Se celebra con esperanza, no lo que están disfrutando ahora, sino lo que van a disfrutar después cuando entren a la tierra prometida. Por eso el Pentecostés es, o debía significar algo muy especial, porque el pueblo tenía que celebrarlo no solamente por lo evidente, porque en ese tiempo no hay nada evidente, sino por fe, por esperanza. Dios nos va a dar cosechas. Y la constante de estas celebraciones siempre es la pregunta de los niños. Cuando, por ejemplo, se celebra la Pascua y los niños preguntan, papá, ¿por qué esta fiesta es tan especial, tan diferente? Posiblemente los niños preguntaban, oye, papá, ¿pero por qué celebramos una fiesta de las cosechas si no hay cosechas? Bien, pues porque era por fe, era porque Dios se ha comprometido con su pueblo de sustentarlo, y esto aparentemente no es un hecho, pero sí va a ser una realidad en la posteridad o en el futuro, ¿no? Eso es lo que pues yo alcanzo a percibir y quiero compartir con los demás. Pero este es un signo muy, muy importante, de verdad, y que rápido pasamos de la parte histórica a las repercusiones de la fiesta de Pentecostés, y cómo no se trata simplemente de algo ocurrido en el pasado, sino cómo nos conecta hacia el futuro particularmente, ¿no? Y en esta época de pandemia, donde pareciera que hay mucha escasez de muchos elementos, cómo la celebración del Pentecostés nos proyecta hacia ese futuro de esperanza en el cual Dios sigue actuando, sigue bendiciendo, que Dios no se ha olvidado de su pueblo, por supuesto. Entonces, es ese signo de esperanza, y me parece particularmente importante ahora que lo menciona el pastor, porque hoy es domingo de Pentecostés, y estamos pensando en que en los próximos días
más de un lugar empezarán a reanudar actividades en diferentes momentos, pero estamos pensando en ello. Y ese futuro, ¿de qué manera el Pentecostés ahora nos proyecta para eso, no? Esa parte me parece muy, muy valiosa. No sé si quieres abundar más, Pastor Luis Arturo, si Miguel Ángel quiere abundar, y quizás podemos entrarle a esa dinámica ahora de ¿y qué significa todo este Pentecostés para nuestra propia vida en el escenario en el que hoy estamos, ¿no? Bueno, yo solamente quisiera añadir que era tan importante esta fiesta del Pentecostés, junto con otras dos más, porque todo el pueblo, los judíos, tenían que ir a Jerusalén a la celebración de esta fiesta, como era la fiesta de la Pascua, en la cual se recordaba la liberación del pueblo de la nación de Israel, que estuvo mucho tiempo en Egipto, y cada año tenían que recordar, conmemorar esa liberación. La fiesta de las cabañas, que recordaba también la travesía del pueblo de Israel por el desierto hasta la tierra prometida, juntamente ahora con la fiesta del Pentecostés, que celebraban la cosecha de los primeros frutos, y eran las fiestas, no sé todavía si sean todavía para la nación de Israel las más importantes, así lo eran, pero obviamente cada una de ellas tiene un significado muy especial. Como sabemos en teología, los tipos de Cristo. Hablando de la fiesta de la Pascua, bueno, sabemos que esa institución en realidad es un tipo de Cristo que nos está recordando el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como dijo Juan cuando vio a Jesús que venía hacia él para ser bautizado. De igual manera, creo que ahorita vamos a entrar ya más de lleno al significado en el Nuevo Testamento de la Pascua, que nos habla precisamente del advenimiento o del derramamiento del Espíritu Santo, pero bueno, no me adelanto, ¿verdad? Y cada una de estas instituciones tenía un significado muy profundo, pero al mismo tiempo también lo que llama Antonio Hoekema la escatología inaugurada. Él menciona en su libro de la Biblia y el futuro que muchos de estos eventos tienen su cumplimiento en Cristo. Pero bueno, hasta ahí mi comentario para que yo creo que vamos a ir avanzando poco a poco sobre el tema. Gracias. Sí, Quisiera comentar algo antes de entrar a ver la repercusión que tiene en nuestro tiempo, que obviamente, como yo les decía, al ser un pueblo agrícola, digo, yo lo entiendo un poco porque también en mis orígenes es trabajar el campo. Y hay un momento donde pues tú tienes que trabajar mucho para preparar el terreno, seleccionar la semilla, y es un tiempo muy laborioso. Pero llega un momento cuando tú depositas la semilla, en la cual tú vas a depender totalmente de Dios, porque ya no puedes hacer absolutamente nada. O sea, todo es pasivo y quizás tienen que pasar 1 o 2 meses dependiendo de lo que vas a sembrar, y esperar hasta que pues aparezcan los primeros frutos, ¿no? Por eso es que ellos podían estar tan contentos y tan agradecidos porque Dios los había bendecido. O sea, no era tanto el resultado de su trabajo, sino la bendición de Dios. Cuando se habla del Espíritu Santo, y también sin duda se va a tocar, porque pues siempre que hablemos del Pentecostés vamos a hablar de los frutos también que el Espíritu trae a la vida de su pueblo y a la vida de su iglesia más en particular, y también a nivel personal. Eso quería comentar nada más. No, sí, gracias por el comentario, porque miren, esas distintas perspectivas que están generando, de verdad que nos alimentan mucho, porque normalmente hasta pensamos que eso del Pentecostés, dices, bueno, pues yo ni soy pentecostés, yo soy miembro de una iglesia presbiteriana, como que, ¿qué tiene que ver conmigo, no? Y pues resultaría que hay mucho que sí tiene que ver con nosotros, ¿no? Irving, coméntanos, ¿qué otro asunto podríamos derivar de todo esto para nuestra experiencia el día de hoy? En estos tiempos de pandemia ha salido como común denominador que hemos visto que somos extremadamente frágiles, limitados, que nuestros planes se vienen abajo, y precisamente Pentecostés, con esta esperanza, este mensaje de que Dios es el que provee, Dios es el que hace la obra en medio de su pueblo, viene a ser un poderoso mensaje de paz para el pueblo de Dios. El saber que, aunque estamos en medio de una pandemia,
y que tristemente mucha gente ha estado contagiada y una porción de ellas ha muerto, en medio de todo está Dios. Dios está moviendo los hilos de la historia de acuerdo a su voluntad. Y Pentecostés debe ser un mensaje de paz para el pueblo de Dios, de que estamos en las manos de Dios, nada ni nadie nos aparta de su amor, y que esto tiene que ser un denominador que permee en todo el pueblo creyente. Dios tiene el control, por lo tanto yo estoy en sus manos y por lo tanto tiene que haber paz en mi corazón. Claro, una paz que tal vez pueda ser un poco contradictoria en medio de la adversidad, pero que es una paz que Dios da y que precisamente, como bien mencionaba mi hermano William, es uno de los tantos frutos del Espíritu Santo. Claro. Y que es el escenario que tiene que ver con el reino, ¿no? Ese shalom de Dios al cual todos finalmente fuimos llamados. Coméntanos más si gustas. Bien, entonces, Pentecostés en este momento, retomando, si me permiten, algunos de los comentarios de mis hermanos William y Luis Arturo y mi pastor Miguel Ángel, es ese elemento esperanzador. Bien decía el pastor Luis Arturo, una fiesta paradójica. ¿Cómo cosechar en medio del desierto? ¿Cómo cosechar si estamos en peregrinación? No podemos detenernos mucho tiempo. ¿Cómo cosechar si todavía tenemos por delante un panorama árido? Pero como bien mencionaba el pastor Luis Arturo, Pentecostés es esperanza. Pentecostés es la certeza de que Dios está actuando en medio de su pueblo. Y es la garantía de que seguirá haciéndolo en el tiempo que el Señor tenga previsto hasta antes de su venida. Entonces, Pentecostés es una fiesta que nos debe llenar de una energía, una fuerza poderosa, vital, viendo hacia la obra de Dios, viendo lo que Dios ha hecho y lo que aún va a hacer, y que seguramente va a ser algo hermoso, porque el mismo apóstol Pablo, ahí en la carta de los Romanos, capítulo 8, dice que todo esto, aunque sea pandemia, aunque sea enfermedad, aunque haya muerte, dice la Escritura que es para bien, a fin de perfeccionar a los santos y recrear en su pueblo la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, Pentecostés es una fiesta hermosa que debe dar al pueblo de Dios la visión de lo que Dios está haciendo y lo que Dios aún va a hacer en medio de nosotros. Gracias a Dios, porque esas palabras seguramente nos pueden traer mucha bendición y nos están también trayendo en este momento confianza enorme en la obra que Dios sigue adelante y que Dios va a seguir empujando para que el proyecto de Él sea el que se cumpla. Pastor Luis Arturo, ¿quieres comentarnos algo más acerca de este tema? Porque sí, es muy importante. Bueno, yo creo que también debemos evitar caer el error que cometió Israel, porque si nos fijamos con mucha atención, estas fiestas se olvidaron en el temprano Israel, en tanto entraron a la tierra prometida. Pareciera ser como que sí, conquistaron con Josué, tuvieron una gran expansión de tierras, pero recordemos que pues casi a la mitad del libro, capítulo 12 o 13, no recuerdo exactamente, Josué comenta en el escrito de que hay todavía muchos pueblos por conquistar. Termina el libro de Josué y nos damos cuenta que esos pueblos nunca fueron desechados. Así comienza el libro de Jueces, ya con una idea más costumbrista, es decir, ya lo que caiga está bien, ya no importa la provisión de Dios. En ese contexto vemos, se acordarán el episodio de Gedeón, que Gedeón está escondido tratando de hacer unas actividades que tienen que ver con un trabajo agrícola. Se olvidan de Dios, ya no le adoran, ya no le rinden tributo, y esto pues se extiende incluso hasta la época de la monarquía, donde no se ven referencias respecto esta fiesta del Pentecostés. De hecho, muy pocas referencias también a la celebración de la Pascua, que se va a retomar hasta la época del posexilio, cuando viene Esdras y Nehemías y dicen, a ver, aquí está sucediendo un problema y tenemos que arreglarlo.
celebran la Pascua, celebran la fiesta de las enramadas. No se nos dice que celebren la fiesta de Pentecostés, pero por mera intuición podemos decir que lo hacen. Y después surge, está la incógnita porque ya no sabemos qué pasó. Abre el Nuevo Testamento con el Evangelio de Mateo y tampoco se nos da una referencia real de que esta fiesta se haya celebrado, sino hasta el libro de Hechos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Creo que como creyentes cometimos muchos errores y hay que reconocerlo como iglesia en cuanto a confiarnos de lo que estábamos viviendo. Vivíamos vidas muy cómodas, y hay que decirlo. Vivíamos vidas en las que ya no pensábamos en ese Dios proveedor, porque lo veíamos tan natural, toda la provisión que teníamos, que ya no le veíamos un origen divino. Y a veces somos muy crueles cuando leemos la Biblia y acusamos a los israelitas y decimos, ay, estos israelitas son necios y ciegos, carentes de fe. Pero lo cierto, amados, es que la iglesia también, esta pandemia nos hizo reaccionar en cuanto a que estamos dormidos, en cuanto a que muchos no supimos cómo reaccionar, en que la iglesia de repente, y cuando hablo de iglesia me refiero a los congregantes, pues de repente cerraron los templos y dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo leo la Biblia? ¿Cómo leo la Biblia con mi familia? ¿Cómo me conecto a internet? Y olvidamos por completo la provisión de Dios, y más aún en este tiempo en donde ciertamente también ya hay crisis económica en varias familias, y ahora sí nos acordamos de orar y decirle, Señor, por favor, provéenos, por favor, provee a los que lo necesiten, por favor, provee a los hermanos que les hace falta. Y creo que también esto es una enseñanza para nosotros, no cometer el mismo error que cometieron en Israel, y Dios nos va a dar una nueva oportunidad, lo creemos. El Pentecostés pues también da inicio a una nueva etapa. El Pentecostés es la apertura y la inauguración del poder de la iglesia, y creo que es una fecha muy significativa para nosotros, no es casual. Sí, gracias, porque creo que ese problema sigue latente, ¿no? Siempre. El hecho de olvidarnos o creer que las cosas simplemente ocurren por nuestro propio esfuerzo. Y Pentecostés deberíamos de tomarlo como una fiesta incluso para recordar, ¿no? Y afirmar nuestra dependencia de Dios, ¿no? Porque creo que ese es parte del problema, ¿no? Donde incluso quizás uno de los riesgos es de que cuando se acabe la pandemia, como que regresemos a creer que seguíamos como antes, ¿no? Y esta pandemia debe de enseñarnos algo acerca de nuestra propia dependencia de Dios. Sí. Muy bien. Miguel Ángel, cualquiera de los demás pueden comentarnos sobre este tema, seguramente. Yo quisiera hacer un comentario y a la vez pues pedir la colaboración de todos. Entiendo que nos están escuchando miembros de iglesia, ancianos, y algo que yo he notado, hermanos, es que al menos en nuestro contexto aquí en Veracruz, en las iglesias presbiterianas, Pentecostés es una parte de nuestra liturgia no celebrada. Yo me acuerdo que en alguna ocasión fui invitado a una iglesia, y esa iglesia aquí en nuestro presbiterio estaba celebrando Pentecostés y tenía las decoraciones en su templo de Espíritu Santo, y se veía muy interesante, y cuando me puse a estudiar este tema dije, ¿qué podemos hacer? Porque realmente no lo estamos celebrando. Incluso creo que nadie de nosotros contó a partir de la Pascua para acá 50 días, o sea, es algo que pasa desapercibido, y creo que debemos revivirlo un poco en nuestras liturgias y en nuestra iglesia. Pero yo creo que parte de nuestro trabajo como iglesia en esta pandemia es reflexionar precisamente en qué es el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Porque hoy es un tema que incluso muy olvidado. Los teólogos han dicho que le han llamado al Espíritu Santo el Dios olvidado, porque es un tema que incluso en las teologías a veces no se profundiza. Leí alguna vez la frase de Richard Schaul, un misionero. Él dijo esta frase: el futuro de las iglesias históricas está en su pentecostalización.
Y a mí esa frase, la verdad, me impactó mucho, porque como iglesias históricas a veces hemos olvidado esta área. Y él decía que si la iglesia no vive una pentecostalización, y no con esto queremos decir que nos vayamos a cambiar de denominación o que nos vayamos a volver carismáticos, ¿no? Pero creo que el primer trabajo que tenemos que hacer, hermanos, es redescubrir a la luz de las Escrituras qué papel juega el Espíritu Santo en la historia de la redención, porque pareciera que damos por entendido que la iglesia sí entiende cómo obra el Espíritu Santo, cómo es. Incluso hay una tendencia a minimizar el poder del Espíritu Santo. Creemos que Dios ya, pues el Espíritu Santo es inferior a cómo obró en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces me gustaría que entre todos podamos quizás analizar cuál es el papel del Espíritu Santo que juega dentro de la salvación, cómo orientar a las iglesias para que ellos puedan tener un estudio serio y comprometido de la persona del Espíritu Santo, para que a partir de ahí también podamos ir haciendo reflexiones y podamos ir aterrizando temas que van a ser de mucha bendición para la iglesia. Sí, sí. Es muy interesante esto que comenta el pastor Willy, porque mientras lo hacía no pude evitar recordar una iglesia presbiteriana en la ciudad de Toluca, con eso voy a cerrar, que tenían cada año un culto muy especial que le llamaban culto de avivamiento. Y hasta donde yo tenía entendido, no sé si lo siguen celebrando, no sé si lo cambiaron, no sé si en este año o en algunos años esa era la tradición, pero en ese culto de avivamiento invitaban a un pastor pentecostés. Por esta idea que menciona el pastor Willy, que es verdad, o sea, y hay que reconocerlo, creo que tenemos que ser humildes en ello y en reconocer de alguna manera que nuestros hermanos pentecosteses o dignificaron o redignificaron la persona, la tercera persona de la Trinidad. Pareciera que se había olvidado en mucha parte de la historia de la iglesia. Quizá ayudó un poquito la época puritana en el siglo XVIII, principios del XIX, pero después como que hubo un bajón y fue ahí donde surgen los pentecosteses y comienzan a hacer estas predicaciones donde pues proclamaban y decían que eran dirigidos por el Espíritu. Entonces, muchas iglesias presbiterianas, tristemente el día de hoy, tienen una falsa percepción, quizá una mala percepción, de que al hablar del Espíritu Santo, forzosamente es pentecostés. Y relato esta anécdota con mucha curiosidad, con mucho recuerdo y simpatía de que invitaban a un pastor pentecostés porque en su mente quizá decía, no, un pastor presbiteriano va a hablar de doctrina, porque eso es lo que nos encasillan. Va a hablar de doctrina, va a hablar de Biblia y de pastoral, pero de Espíritu Santo, de dinamismo, mejor un pentecostés. Y esto creo tiene que redirigirse en estos tiempos, ¿no? Porque es cierto, la iglesia reformada, la iglesia presbiteriana, pues hay que reconocerlo también, ha estado perdiendo su impacto, porque hemos enfatizado demasiado, diría yo, en cuestión de la letra, para ser más bíblicos quizá. Y hemos enfatizado mucho en la dirección y en la guía del Espíritu Santo. Entonces necesitamos volver. Una referencia que ahorita estoy recordando, Félix Ortiz también, un autor que escribe mucho para jóvenes, él comentaba que durante toda su vida, él aconsejaba a los muchachos de acuerdo a lo que él pensaba que era correcto. Y posteriormente escribió un librito muy interesante en el que él decía que él había comprendido después de cierto tiempo que el mejor trabajo como consejero que él podía hacer era dejar que el Espíritu Santo guiara a las personas que está aconsejando. Y este es un concepto muy, muy bíblico realmente, el que dejemos que el Espíritu haga su trabajo, que el Espíritu guíe a las personas, que el Espíritu hable a las personas, porque nosotros pues no somos el Espíritu Santo. Muy bien, sí. Sí, me hicieron recordar algún momento en el que tuve que empezar a escribir sobre el tema del Espíritu Santo y empecé a buscar materiales de corte reformado y no encontré. Hasta que encontré por ahí un librito en portugués y lo tuve que leer así. Y habla justamente de Calvino como el teólogo del Espíritu Santo. Es un tema casi olvidado en las iglesias. Qué bueno que lo mencionan porque seguramente nos va a llevar
buscar y a retomar esa temática. Irving, Miguel Ángel, me gustaría escuchar sus comentarios acerca de esta temática. Bueno, yo quisiera comentar aquí al respecto de que sí necesitamos como tener un equilibrio entre la teoría y la práctica, también la experiencia. A veces, pues no queremos hacer mucho énfasis en las experiencias que tenemos, que llamamos misticismo, pero tenemos que reconocer que Dios obra de una manera muy especial en cada uno de nosotros. No es que las experiencias vayan a ser la norma para toda la iglesia o para todo el mundo, pero recordemos que el Espíritu Santo y Dios mismo y Jesucristo son más que una doctrina, que un concepto, son una persona que interactúa con nosotros y nosotros interactuamos con Él y Él se manifiesta de formas muy especiales en nosotros. Claro, sin llegar a los extremos de ¿cómo diríamos?, glorificar la experiencia tampoco, porque todo tiene que estar compaginado. Siempre la regla infalible de fe y de conducta va a ser la palabra del Señor. Entonces, toda experiencia que vaya en contra de los principios de la Biblia o lo que la palabra del Señor enseña, tendremos que ponerla en tela de juicio. Pero sí necesitamos, como iglesia presbiteriana, tener un equilibrio entre la doctrina, la teoría y las experiencias del Espíritu Santo que seguramente de alguna manera nosotros las hemos tenido. Ahora, yo quería comentar aquí porque viene a colación con lo que se mencionaba del Pentecostés. Si nosotros como iglesia cristiana, los cristianos neotestamentarios, recordamos o debiéramos celebrar el Pentecostés, es porque el Pentecostés marca precisamente el cumplimiento de aquellas expectativas que la nación de Israel tenía en el Antiguo Testamento. Antonio Hockema habla de la escatología futura y la escatología inaugurada. Entonces él menciona que como parte de esa escatología inaugurada del Antiguo Testamento, entre otros temas que él menciona del Antiguo Testamento era el reino venidero, el Redentor venidero, el reino de Dios, el nuevo pacto y el derramamiento del Espíritu Santo. Estos elementos se cumplieron hace 2000 años. Como también mencionaba el pastor Luis, el inicio de la misión de la iglesia de llevar el evangelio a todo el mundo. Recordemos que eso fue parte también de las promesas que Dios hizo con Abraham, del pacto que Dios hizo con Abraham. Entonces, algunos de estos elementos ya se han cumplido. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento lo vemos como el autor, por así decirlo, o el que impulsa la obra misionera, porque precisamente en Hechos 1:8 dice que recibiréis poder para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esa parte de esa expectativa que tenía la nación de Israel ya se ha cumplido. Ahora, hay otros elementos que todavía están por cumplirse, pero ya son aspectos importantes. Mencionaba su hermano Irving, que qué lugar ocupa precisamente el advenimiento o el derramamiento del Espíritu Santo en la historia de la redención. Precisamente ocupa un lugar central, un lugar muy importante juntamente con el advenimiento de Cristo. Recordemos que el Espíritu Santo viene precisamente después de la asunción de nuestro Señor Jesucristo, del advenimiento de Cristo, es decir, 33 años después de la venida de Cristo viene el Espíritu Santo. Entonces, es un evento sumamente importante del Nuevo Testamento, es muy importante, ¿no? Es decir, para los judíos, allá las primicias. Ahora también, hablando de las primicias, recordemos que el advenimiento del Espíritu Santo nos recuerda que el Espíritu Santo es las primicias de cosas mejores que vendrán. Por eso es que el apóstol Pablo en sus cartas habla de algunas figuras que él aplica al Espíritu Santo. Una de las figuras que utiliza habla precisamente de las primicias, de las arras y del sello. Entonces las primicias es los primeros frutos. Hay por ahí un autor que seguramente algunos de ustedes han leído o han escuchado, cuando menos en la portada, que dice: tu mejor vida ahora.
pero la verdad es que nuestra mejor vida no es ahora, sino en el futuro. Y el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, es precisamente esa primicia de cosas mejores que están por venir a la vida del creyente. Yo creo que por algo decía el apóstol Pablo que los sufrimientos presentes no son comparables con la gloria venidera. Ahora, el Espíritu Santo también es las arras, o sea, la garantía, el depósito de lo que un día, de esa herencia que habremos de recibir el día de la consumación, por decirlo de alguna forma. Y es también el Espíritu Santo el sello que indica que somos propiedad de Dios. Entonces sí, definitivamente que este evento del derramamiento del Espíritu Santo es un evento sumamente importante para toda la cristiandad, pero obviamente también hay que poner un equilibrio entre la experiencia y la teoría. Gracias. Sí, es valiosísimo cada uno de estos comentarios, de verdad. Agradezco todo lo que nos están aportando y yo creo que todos estos comentarios están sirviendo también para nuestros demás hermanos que nos están siguiendo en la transmisión. Hemos considerado un poco sobre gratitud, revelación, esperanza, la presencia del Espíritu de Dios, que también implica, por supuesto, consuelo y demás. Pero es cierto, también tiene que ver con la misión. La presencia del Espíritu de Dios es la que de alguna manera potencializa a esa nueva iglesia o ese nuevo grupo, diríamos, en el libro de los Hechos. Y me parece que está conectado también con esta idea de el sacerdocio universal, ¿no?, de los creyentes. Porque el texto de Joel dice, tus hijos y tus hijas. Y a veces incluso como que nosotros hemos cerrado las puertas nada más a unos cuantos, ¿no? Pero la verdad es que la presencia y el derramamiento del Espíritu de Dios es abundante y es el dador de dones también en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué podríamos abundar sobre esta temática? Porque al final de cuentas se trata de no solamente de ver con esperanza, sino también trabajar, si puedo decirlo así, con esperanza. Irving, no sé si alguno de los otros pastores nos quieren ayudar en esta área. En este caso, cuando consideramos que una de las principales facetas de la obra del Espíritu Santo fue dar ese poder a la iglesia primitiva para ser testigos de Jesucristo, no debemos de olvidar que precisamente Hechos capítulo 1, versículo 8, vincula estos dos elementos, cuando el Señor dice, recibiréis poder, y lo vincula inmediatamente, y me seréis testigos. Debemos de tomar en cuenta que en este momento en particular que estamos viviendo, el Espíritu Santo debe de ser quien nos impulse a seguir predicando el Evangelio, entendiendo que pareciera como que hemos olvidado la labor del evangelismo. Incluso en lo personal, llegué en un momento a pensar que como que el evangelismo no formaba parte del credo de algunas iglesias. Pero ante este momento de pandemia, ante la necesidad, ante la incertidumbre, ante la angustia en muchas personas, es el momento para que la iglesia retome ese poder en el Espíritu Santo para poder anunciar el Evangelio. Gracias a Dios porque este momento nos ha permitido diversificar la forma como se presenta el Evangelio a través de nuevas tecnologías. Posiblemente este momento de distanciamiento social nos lleve a valorar el evangelismo personal. También es muy posible que haya muchas personas que estén dispuestas a escuchar el Evangelio en una mejor disposición que antes, dadas las condiciones que se presentan. Entonces yo creo que es muy importante que como iglesia no olvidemos que el Espíritu Santo nos faculta para ser testigos de Cristo. Tendremos que olvidar tal vez momentáneamente ese centralismo que hemos hecho en el templo y ver hacia afuera, que como iglesia nos demos cuenta que somos iglesia donde quiera que estemos. Y esto es algo que yo he visto en estos tiempos de pandemia. Ante las puertas cerradas de nuestros templos, los cristianos han aprendido a hacer iglesia en sus hogares.
han aprendido a depender de ellos en la lectura, en la responsabilidad de conectarse a determinadas horas para participar de los cultos. Y esto es muy, muy bonito porque nos muestra que podemos ser iglesia, podemos alcanzar personas, podemos ser un vehículo del evangelio fuera de nuestros templos. A mí sí me interesa mucho enfatizar este aspecto. Tenemos que retomar esa función de ser testigos de Cristo. Tenemos que retomar nuestro compromiso primeramente con el Señor, pero también con este mundo incrédulo que nos rodea y poder llevar el evangelio a las personas, poder ser ese vehículo de salvación para otras personas que realmente en este momento están muy angustiadas, están muy deprimidas, están tristes por partida de seres queridos, y es el momento para que como iglesia nos sensibilicemos y seamos ese vehículo de bendición para ellas. En el Antiguo Testamento, la primera vez que aparece el Espíritu Santo después de la creación, cuando está pues resguardando, volando, así usamos esa palabra del Génesis, ¿verdad? Revoloteando alrededor de la creación, trayendo orden en medio del caos, aparece cuando Dios le da la capacidad a los artífices y a los constructores del tabernáculo. Es decir, Dios vino en algunas personas y les dio dones y los capacitó para la misión. En ese sentido, no fueron todos, ¿no? Algunos tenían las habilidades de tejer o de hacer ornamentos para embellecer el templo. Y creo que debemos reconocer que Dios ha equipado a su iglesia. Y aún en este tiempo de pandemia me ha llamado mucho la atención ver, no sé si ustedes sin duda ya se dieron cuenta de todos los himnos que están subiendo parte de la asamblea. Y a mí me ha sorprendido y estoy muy contento por eso, porque veo tanto talento en los jóvenes, en los hermanos que cantan. Y digo, es el Espíritu Santo, sin duda, quien está obrando en ellos. Quizás antes ni conocíamos que había hermanos que cantaban en Tabasco, en Chiapas. Y creo que los jóvenes, como usted comentaba, hermano, donde el Espíritu Santo iba a descender sobre los jóvenes y sobre los niños y sobre las niñas, ¿no? Entonces creo que Dios va a utilizar esta generación y la está utilizando, porque hay muchos jóvenes que también están utilizando la tecnología, están poniendo de sus talentos para la obra del Señor, y creo que en eso también tenemos, yo a lo personal al ver que el campo nacional hay muchos hermanos, creo que la obra del Señor, sobre todo la iglesia presbiteriana, tiene mucho futuro, ¿no? Sí. No sé, ¿tengan otro comentario más sobre esto? Bueno, yo quiero hacer una pequeña, otro bloque, por así decirlo, u otra manera también de concebir esta compañía del Espíritu Santo, y que también es del Espíritu Santo, con la promesa de que Él no nos dejaría huérfanos. ¿Por qué? Bien, el Pentecostés sin duda alguna también va a representar y nos va a ayudar a guardar la segunda venida de Cristo. A partir de Pentecostés, el ciclo litúrgico del calendario litúrgico, pues digamos que tiene esta gran expectativa. Del calendario litúrgico no existe ninguna otra fiesta sagrada tan importante como la Navidad. Y la Navidad, pues la celebramos no solamente porque sea el nacimiento de Cristo, sino porque también es la manifestación, la epifanía de Cristo, donde Él se nos revela como el Verbo encarnado. Y del mismo modo ahora esperamos que ese Verbo regrese, esta vez con poder. Entonces, el Pentecostés también es un signo de esperanza del por qué la iglesia es iglesia y del por qué la iglesia tiene que seguir trabajando en la evangelización, en la consejería, en la predicación, en todos los ministerios de alabanza, todos estos manifestaciones artísticas que se tienen una razón, no solamente para fomentar lo artístico de la gente, o no solamente para, incluso me atrevo a pensar que ni siquiera para que como presbiterianos sigamos siendo vigentes, sino para que la iglesia aguarde al esposo que viene pronto, y lo decimos con énfasis, amén. El Señor viene pronto y la iglesia es algo que no debe olvidar jamás. Jamás tiene que olvidar que Cristo, la promesa de Jesús es de que Él va a venir. Y es algo que tristemente se nos olvida en la cotidianidad, en la vida diaria. Pensamos siempre en el mañana con un énfasis de seguridad. Mañana esto, mañana el otro.
ya no somos como dice el escritor bíblico, mejor digan, si Dios quiere haremos esto, aquello y lo demás, porque no sabemos realmente qué va a pasar. Y no solamente en el ámbito de que dejemos de existir, como por ejemplo, tristemente, esta pandemia pues nos ha mostrado que la iglesia también es vulnerable. Muchos pastores han partido a la presencia del Señor, pero no solamente hablamos del mañana con esa limitante, hablamos del mañana con la limitante de que nuestros planes no se van a llevar a cabo porque puede que Cristo venga antes de que nosotros lo pensemos. Entonces, el Pentecostés tiene que ayudar a la iglesia a guardar en esa esperanza bienaventurada, en esa esperanza latente, atingente a la iglesia, que alimenta, que sirve como ese combustible, ese catalizador para que la iglesia siga siendo iglesia y avance, como dice el himno 600, firme y adelante. La verdad es que hay tantas variables ahora, o mejor dicho, tantas facetas acerca del Espíritu Santo y esta fiesta que, lamentablemente, como lo han mencionado, prácticamente pasa desapercibida en la vida de las iglesias. Y sin embargo, realmente tiene un énfasis importantísimo porque implica consuelo, guía, revelación, esperanza, gratitud. Es importantísimo este tema. Entonces, esperamos en el Señor que espacios como este los podamos seguir desarrollando para seguir abordando y animando la vida de la iglesia, porque finalmente es importante todo esto que mis hermanos pastores han estado mencionando. Lo que pasa es que hemos estado hablando del Pentecostés como que dando por sentado que todos sabemos qué sucedió el Pentecostés, y me parece que ninguno de nosotros hemos mencionado explícitamente, sino implícitamente, qué sucedió, pero no lo hemos hecho, como que pensamos que todo el mundo sabe qué sucedió. Pero el libro de los Hechos, en el capítulo 2, menciona cómo los judíos se habían reunido para la celebración de esta fiesta judía, que en ese día describe este libro que el Espíritu Santo se manifestó o se derramó sobre todos aquellos que allí estaban reunidos. El Escritor Sagrado dice que fueron un viento recio, como lenguas de fuego, se asentaron sobre todos los que estaban allí reunidos, y los discípulos empezaron a hablar en diferentes idiomas, de tal manera que los que se encontraban allí de diferentes lugares entendían bien el mensaje del Evangelio. Entonces, no lo habíamos mencionado, pero que quede claro que ese evento narrado en Hechos capítulo 2 fue precisamente el cumplimiento de la profecía de Joel 2, cuando dijo que en los postreros tiempos, Pedro utilizó esa expresión, haciendo mención que el advenimiento del Espíritu Santo estaba indicando que ya estábamos viviendo los postreros tiempos de los cuales habló Joel en el Antiguo Testamento. Entonces, ese es el cumplimiento de la profecía. A partir de allí, para nosotros, el Pentecostés significa el advenimiento del Espíritu Santo. Y efectivamente, estamos viviendo ya los últimos tiempos. Ahora, la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo es permanente. Jesucristo dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros y en nosotros, es decir, en la vida del creyente. Tú mencionabas, Pastor Limón, acerca de que el Espíritu Santo, como dijo Joel, sería derramado sobre toda carne. Aquí, pues a lo mejor vale la pena mencionar sobre todos aquellos que escuchan el Evangelio, que oyen el Evangelio, que proceden al arrepentimiento y creen en Jesucristo. Sobre ellos vendrá el Espíritu Santo, es decir, sobre todo aquel que ha creído en Jesús como Señor y Salvador, ya que el apóstol Pablo en Efesios 1:13 dice que son sellados por el Espíritu Santo los que han oído la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, y han creído en Jesucristo, que es el centro del Evangelio. Solo ellos serán sellados, serán llenos con la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? En ese sentido. Y finalmente, bueno, hablando de la misión, es indudable. Alguien decía que el libro de los Hechos bien podría haberse llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo,
el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque vemos precisamente al Espíritu Santo guiando la obra misionera y de evangelización a partir de allí. A las naciones por esa obra del Espíritu Santo. Gracias, pastor. Me gustaría ir cerrando este ciclo porque, digo, seguro que podemos conversar mucho más, pero me gustaría que tengamos espacio posterior para poder abundar sobre este u otros temas que seguramente serán importantes para la vida de la iglesia. Si hubiera una me gustaría que cada uno de ustedes pudiera hacer una especie de cierre acerca de cada el tema que hemos estado abordando. ¿Sí? No sé si quieres empezar, Irving. Pentecostés es un mensaje de suma importancia para la iglesia. Al analizar sus raíces históricas en esa fiesta de las semanas, como la llaman los judíos, vislumbramos que el Pentecostés representa esperanza, representa el desafío de vivir en una vida bajo la guía del Espíritu, representa el poder que Dios da a su pueblo para poder ser testigos de Jesucristo. Y hacia el final del capítulo 2 de los Hechos nos presenta una faceta muy interesante que es el Espíritu Santo nos faculta y nos da la capacidad para vivir en comunidad. Y en comunidad lo que implica solidaridad entre los diversos miembros de este cuerpo que es el cuerpo de Cristo, su iglesia. Al trasladar esta enseñanza de Pentecostés a este momento específico que estamos viviendo en tiempo de pandemia, el Pentecostés tiene un mensaje de esperanza hacia las personas, diciéndoles que el Señor es el que ha prometido estar con su pueblo. Independientemente del dolor, la adversidad, la angustia, el Señor ha venido a través de su Espíritu para traernos paz. Y dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, una paz que sobrepasa todo entendimiento. También Pentecostés tiene ese desafío a la iglesia de hoy, para que salga de la banca y se vaya hacia la sociedad, permee su sociedad, lleve el mensaje del Evangelio y sea verdaderamente sal y luz donde Dios le ha puesto. Y finalmente, por mi parte, el mensaje de solidaridad. Todos somos un mismo cuerpo y tenemos que amarnos y vernos los unos por los otros. Cuando hemos escuchado que hay personas que han perdido su empleo, familias que sabemos que tal vez no tengan el sustento diario, ahí el Espíritu Santo nos mueve a ser solidarios, a ese cuerpo hermoso, perfectamente bien unido, como dice el apóstol Pablo. Entonces, Pentecostés es un mensaje perfectamente prudente y pertinaz para este tiempo de pandemia, y desearíamos que este tiempo nos sirva para un despertar en la iglesia, que al término de la pandemia no volvamos al estado anterior de apatía, a ese estado de conformidad, sino que nos demos cuenta, como se ha mencionado, que el Señor no tarda su venida y que nos ha llamado para ser testigos, siervos, hijos suyos, viviendo siempre bajo la guía permanente de su Espíritu Santo. Gracias. Gracias a ti, porque de verdad sus opiniones han sido bastante atinadas. Pastor Miguel Ángel. Bueno, solamente que añadir que si hay alguna cosa que la iglesia del Señor a la cual necesitamos recurrir más que cualquier otra cosa, sin menospreciar ninguno de los recursos que nos pueden ser útiles. Los recursos de la tecnología, de la comunicación son muy valiosos, son muy importantes, no hay que desestimarlos, pero si hay algo que debemos valorar sobre todas estas cosas, es precisamente el recurso del Espíritu Santo, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el ser divino de Dios, que es el que capacita, como dice la Escritura, con poder para poder llevar a cabo la misión que la iglesia necesita hacer. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y no olvidemos que en contra de la iglesia del Evangelio hay muchos factores que se oponen al cumplimiento de la misión.
y por eso es que necesitamos recurrir al poder del Espíritu Santo. Pero además de ello, no olvidemos que este evento del derramamiento del Espíritu Santo nos ubica en los postreros tiempos o en los últimos tiempos. En la historia de la redención, en la escatología inaugurada nos ubica en los últimos tiempos. Quiere decir que estamos esperando otros eventos que también tienen que ver con la consumación, como es la segunda venida de Cristo. Incluso en la profecía de Joel, recordemos que se nos habla del día del Señor. El día del Señor está íntimamente relacionado en esa profecía que los teólogos llaman el escorsor profético o la perspectiva profética, en el que en una sola profecía a veces dos eventos diferentes que están distantes, que puede ser por miles de años, se ven juntos. Pero esperamos el cumplimiento del día del Señor, que seguramente tiene que ver con un día de juicio, de tal manera que así es. Y finalmente, pues yo me quedo con esta idea, con estas figuras que el apóstol Pablo menciona acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es las primicias del Espíritu, es el anticipo de cosas mejores. Aquí retomando un poquito la idea de Antonio Ajoquema, que él menciona sobre la tensión entre el ya y el todavía no, hablando del reino de Dios y de otros elementos. El reino de Dios ya es una realidad presente, ya disfrutamos de esa realidad presente, pero esperamos la consumación o la instauración plena y total del reino de Dios. De igual manera, en otro sentido, los cristianos estamos disfrutando de muchas bendiciones, pero esperamos una completa y total bendición. Por eso, si la persona del Espíritu Santo es solamente el anticipo, imagínense ustedes qué será cuando ya tengamos la herencia completa. Pero además de que es el anticipo, las arras del Espíritu, es la garantía de que habremos de obtenerlo. Así que alabamos y bendecimos el nombre del Señor por ello. Gracias. Gracias, y confiamos en que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y su presencia hoy es apenas justamente eso, ese poquito que ya vivimos de lo mucho que Dios nos va a dar. Así es. Gracias, gracias. Pastor Luis Arturo. Bueno, pues creo que cualquier otra cosa sería redundar, y a veces la redundancia es buena cuando se habla de esperanza. Y esto nos ayuda a nosotros en estos tiempos de confinamiento, nos ayuda a recordar que hay un Dios más allá de esta situación, pero también al mismo tiempo es un Dios que está presente con nosotros en este momento. Un llamado, por supuesto, como hacía nuestro hermano Irving, a no olvidar las promesas de Dios, a no volver a las viejas costumbres, a no volver al olvido de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha prometido, para que cuando esto termine, concluya, digamos, en ese momento hasta que el Señor nos ha ayudado, pero también que sea una frase con esperanza, que seguirá ayudándonos, y cuál será la respuesta de la iglesia. Creo que también el Pentecostés nos lleva a reflexionar respecto a cuál es la respuesta de nosotros. En el tiempo de la iglesia recibió el Espíritu Santo y no se guardó todos esos dones, ni tampoco se quedó sentada admirándose y viéndose estas leguas de fuego sobre las cabezas, sino que salieron a trabajar, salieron a predicar el Evangelio, y lo hicieron sin ninguna seguridad, digamos, en su integridad física. Muchos murieron por causa del Evangelio, muchos fueron perseguidos, y entonces no pensemos tampoco que las pandemias van a terminar, no pensemos tampoco que después de esta pandemia todo va a volver o todo será mucho mejor. Puede ser que incluso sea el principio de muchos dolores. No quiero ser tampoco profeta de desgracia, pero no tenemos nada seguro. Lo que sí tenemos seguro es la protección, la guía, el cuidado de nuestro Dios, y que la iglesia siempre tiene que responder a ese cuidado. Así es. Tenemos la guía y la confianza de que el Espíritu de Dios está con su pueblo, cualquiera que sea el escenario que viniera adelante, ¿no? Sí, sí, sí.
Gracias, Pastor. Pastor William, si tú haces el cierre para esta sesión. Sí, pues bueno, yo creo que ya se ha dicho, creo que nuestro deseo como pastores es ver una comunidad que verdaderamente viva esa espiritualidad. Ahorita en este momento yo creo que no vamos a poder salir, pero creo que tenemos un momento para vivir esa espiritualidad, sobre todo esa espiritualidad reformada que nos han enseñado de más que eventos y más que actividades, es una búsqueda de Dios. Creo que Pentecostés está muy ligado con la palabra del Señor. Juan Calvino decía que él se hacía una pregunta: ¿qué corría más rápido, el espíritu o la palabra? Y entonces él llegaba a la conclusión que los dos iban juntos. Donde está obrando la palabra, creo que está obrando el Espíritu Santo. Y creo que hay un llamado aquí. Yo quiero pues también hacer un llamado a nosotros como iglesia, que sigamos predicando del Espíritu Santo, que sigamos predicando su palabra como lo hemos hecho, porque yo creo que eso es la verdadera pentecostalidad, si lo podemos así decir. Primero sería una experiencia personal, un derramamiento personal, que así como lo experimentaron los discípulos. Después una predicación del Evangelio. Vemos a Pedro que se pone en pie, y algunos creen que ya habían salido de ahí de sus hogares y que habían caminado al templo, donde Pedro predica un sermón, si lo queremos decir, bíblico, expositivo. Y más adelantito vemos una comunidad que está viviendo verdaderamente la espiritualidad, cuando habla de esa comunidad que se amaba y que partían el pan en las casas. Entonces yo creo que también el llamado a que como iglesia sigamos adelante. Y mi oración es el mismo deseo que tuvo Moisés en el Antiguo Testamento, cuando se le dijo que 2 hombres estaban profetizando en el campamento, y Josué dijo, pues Moisés, deténlo. Entonces Josué dijo estas palabras que voy a leer en la Reina Valera contemporánea: ¿cómo quisiera yo que todo el pueblo del Señor fuera profeta? ¿Cómo quisiera yo que el Señor pusiera su espíritu sobre todos ellos? Creo que es nuestra oración, hermanos, que el Espíritu Santo descienda, no solo sobre nosotros como pastores, sino sobre toda la iglesia y sobre todo a más personas, alcanzando, sobre todo en este tiempo de clamor y en este tiempo de necesidad, que Dios en su gracia obre y pueda tocar más corazones y más vidas puedan llegar al conocimiento del Señor. Dios, ya que Él nos dio a su Espíritu y que por Él también vivimos y estamos en Él, también sea Él el que nos conforte y nos bendiga. Gracias, hermanos, por su tiempo. De verdad, cada una de esas aportaciones ha sido valiosa. Seguro que hay muchas preguntas. Vamos a poner en la descripción del video ahí los links de contacto para que cada uno de los que hoy tengamos preguntas podemos hacerlos por ahí directamente a los pastores que hoy nos han estado acompañando. Gracias, y es una bendición poder estar juntos. Seguramente vamos a podernos encontrar más adelante abordando otras temáticas como esta. Gracias por su participación. Es una bendición poder estar acompañado de ustedes en esta noche y poder transmitir juntos. Gracias. Me gustaría invitarles también a que podamos ver un pequeño material que nuestro hermano Iván Adame nos compartió como una forma de colaborar con este conversatorio, y esperamos que sea de bendición. Hola, que Dios les bendiga. Soy el pastor Iván Efraín Adame y actualmente sirvo como rector en el Seminario Teológico Presbiteriano de México, y desde aquí les hago llegar un cordial saludo. Y también agradezco al pastor Francisco Limón Cervantes por invitarme a participar en este conversatorio sobre la experiencia del Pentecostés desde la fe reformada. Y quiero compartirles que mi primera experiencia consciente de la realidad del Espíritu Santo la tuve por causa de una polémica. Cuando estudiaba el bachillerato, un compañero mío era testigo de Jehová, y cuando lo supe me puse a dialogar con él en varias ocasiones sobre las enseñanzas de la Biblia. Entre otras cosas, los testigos de Jehová enseñan con vehemencia la supuesta falsedad de la doctrina de la Trinidad. Y respecto del Espíritu Santo, dicen que no es Dios, que no es una persona, y por lo tanto que no tiene conciencia propia, sino que es solamente una fuerza activa de Dios. A raíz de esta experiencia controversial, entendí la importancia de afirmar nuestras convicciones, en especial respecto a la identidad del Dios en el cual creemos.
En lo personal, en lo que se refiere al Espíritu Santo, gracias a esa polémica, afirmé en mí la doctrina bíblica de que Él es Dios, pues es la tercera persona de la Trinidad. Fortalecí en mí la conciencia de su relación con nosotros y además pude conocer mejor su obra en nosotros. Sobre la identidad del Espíritu Santo como Dios, no diré mucho en esta exposición. Solamente mencionaré lo que dice al respecto uno de nuestros símbolos doctrinales que más aprecio, el Catecismo de Heidelberg. Este catecismo en su pregunta 53 cuestiona: ¿qué crees del Espíritu Santo? Y la respuesta dice que con el eterno Padre e Hijo es verdadero y eterno Dios, y que viene a morar en mí para que, por la verdadera fe, me haga participante de Cristo y de todos sus beneficios, me consuele y quede conmigo eternamente. Así que nosotros creemos que el Espíritu Santo es verdadero y eterno Dios, así como lo son también el Padre y el Hijo. Una vez puntualizado esto, se destaca su relación con nosotros y su obra en nosotros. En cuanto a su relación con nosotros, el Espíritu Santo es la presencia misma de Dios en nuestra vida, que está con nosotros siempre y nos consuela. En estos tiempos de tanta confusión y desconsuelo, es alentador saber que no estamos solos, pues el Espíritu de Dios, Dios mismo, estará con nosotros siempre. Pero para que esté con nosotros, tuvo que venir a nosotros. En este día de Pentecostés celebramos que el Espíritu Santo vino a la iglesia para impulsarla, pero también para hacer eficaz la obra salvadora de Jesucristo en ella. Dice el Catecismo que el Espíritu viene a morar en nosotros para que, por la verdadera fe, nos haga participantes de Cristo y de todos sus beneficios. Esto significa sencillamente que la obra salvadora no podría ser una realidad en nosotros si el Espíritu Santo no interviene y si no viniera a nosotros también. Circula en muchas iglesias evangélicas actuales una enseñanza imprecisa sobre lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo y promueve que uno pudo haber creído en Jesucristo, pero no necesariamente haber recibido el Espíritu Santo. Esto se basa en una interpretación incorrecta de Hechos 19, versículos del 1 al 6, donde en el versículo 2, Pablo pregunta a unos discípulos de Juan el Bautista de la ciudad de Éfeso lo siguiente: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces los bautiza en el nombre del Señor Jesús. Y viene sobre ellos el Espíritu Santo de una manera similar a como se había manifestado antes a los 120 que estaban reunidos en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Entonces, los que siguen esta enseñanza incorrecta dicen que hay cristianos que pudieron entregar su vida a Cristo, pero que no ha venido sobre ellos el Espíritu Santo. Por lo tanto, deben buscar una experiencia posterior a la conversión, a la cual le llaman el bautismo del Espíritu Santo. Y deben replicar la evidencia de los discípulos de Éfeso, quienes hablaron en lenguas y profetizaron. Nosotros no creemos que esto sea así, principalmente porque de acuerdo con el resto de la enseñanza del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que sin la presencia e intervención del Espíritu de Dios, sencillamente no puede haber salvación. Pablo mismo dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, es decir, su gracia y su salvación, lo podemos entender solamente y lo podemos recibir gracias a que el Espíritu viene a nosotros a dárnoslo. Esto es participar de los beneficios de Cristo, como dice el Catecismo. También en 1 Corintios 12:3, en ese capítulo donde Pablo aclara cuestiones importantes sobre los dones espirituales, dice que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo.
También Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículo 13, dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Así que sin el Espíritu Santo no podemos ni reconocer a Jesús como nuestro Señor, ni podemos permanecer en su camino de salvación. Así que si usted ha entregado su vida a Jesucristo por fe, si lo ha reconocido como su Salvador, entonces usted es salvo por gracia. Y si es así, entonces tiene al Espíritu de Dios. Ahora no nos pertenecemos a nosotros, sino que pertenecemos a Dios y Él está con nosotros. Así como Dios se hacía manifiesto en su santuario, ahora está en nosotros que somos su santuario. Por eso Pablo nos pregunta aún hoy, como dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que el Espíritu Santo ha venido a su iglesia, y si está en nosotros, debemos hacernos conscientes de su obra. Juan Calvino dedica el tercer libro de su institución a la religión cristiana a hablar del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y es el libro más extenso de los 4 que conforman esa obra. Por ello, se le ha llamado, con justa razón, el teólogo del Espíritu Santo. En esa exposición detallada, Juan Calvino enfatiza la intervención y presencia del Espíritu Santo en toda la obra salvadora, desde la elección, la justificación y especialmente en la santificación de los hijos de Dios. La santificación es el proceso de perfeccionamiento continuo que Dios está haciendo en nosotros. Nos está continuamente corrigiendo como sus hijos amados. Nos está enseñando a depender de su gracia y nos está impulsando a compartir nuestra fe y a vivir sometidos a su ley y a su voluntad. Todo esto lo está haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Algo muy importante que quiero dejar en sus mentes con mi participación es esto. El Espíritu Santo hace resplandecer a Cristo en nosotros. Dice el Señor Jesús en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. También dice Jesucristo en Juan 16:14, Él, el Espíritu, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que, aunque no lo veamos, e incluso aunque a veces no estemos conscientes de su presencia, el Espíritu de Dios nos conduce a Cristo, nos enseña su verdad, nos permite entender su palabra y nos impulsa a glorificarle. Un autor, James Packer, dice que el ministerio del Espíritu Santo consiste en centrar la intensidad de la luz de un reflector sobre la persona de Jesucristo, de manera que Él es el reflector oculto que derrama su luz sobre el Salvador. Hermanos, el Espíritu de Dios está actuando, está perfeccionando nuestra fe y nos está impulsando a vivir y a proclamar a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas y como nuestro Salvador. Nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Demos gracias a Dios por este precioso regalo que nos permite renovar nuestras fuerzas y hacer frente a toda prueba y a toda maldad. Él nos sostiene y Él nos guardará hasta el final. Honremos su nombre glorioso. Termino adaptando las palabras del Catecismo de Heidelberg. Que el Espíritu de Dios los consuele y quede con ustedes eternamente. Gracias y hasta pronto. Benignidad, bondad y fe.
Seguro